pastor de la Iglesia Bíblica Gracia sobre Gracia, y es un privilegio para mí el poder estar nuevamente aquí con mis hermanos que ya hemos estado algunas otras veces, al igual que José Luis ha tenido la oportunidad también de estar con nosotros, y verdaderamente es un privilegio poder ver tantas caras conocidas y poder compartir la palabra del Señor. Gracias por la invitación. Y antes que nada, pues quiero felicitarlos por estos 25 años que cumple la congregación. Se dice fácil, pero son 25 años de gozo, de alegría, pero también de lágrimas, de sufrimientos. Y aquí están los pastores que afirmarán lo que yo estoy diciendo. La verdad es que perseverar en un ministerio durante tantos años es solamente porque Dios nos ha sostenido, y damos la gloria al Señor por ello. Hoy dieron la oportunidad de predicar y tomé también Juan 17, que me parece que es un texto que ustedes conocen bastante bien. La verdad es que cuando nosotros leemos Juan 17, estamos escuchando a Dios, hablando con Dios. Este texto, que es una oración, es algo que nosotros en casa hemos tomado como bandera para orar por la salvación de nuestros hermanos, por la salvación de nuestros nietos, por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia. Y hoy, bueno, tengo ese privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra. Dice el hermano Sujar Michelem, que yo creo que todos conocen, que al leer Juan 17 es como si estuviéramos en Tierra Santa. Es como entrar delante de la presencia del Señor. Y este pasaje, hermanos, Juan 17, como el pasaje cuando Jesús está en el Getsemaní un poco antes de ser entregado, o como cuando habló aquellas palabras en la cruz, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, y consumado es, son frases, son oraciones que han conmovido mi vida durante mucho tiempo. Después de haber entregado Jesús una noche anterior a sus discípulos instrucciones precisas acerca del nuevo pacto, esas lecciones en el aposento alto, y dejar instrucciones, luego ellos tenían que cumplir con alguna misión bajo la tutela del Espíritu Santo. Y a mí, cuando estaba leyendo el texto, que ya bueno lo hemos leído otras veces, me impacta cómo el Señor deja que sus discípulos escuchen cómo Él derrama su corazón delante del Padre. Deja que ellos escuchen cómo Él tiene esa intimidad delante del Padre. Y mucha gente piensa de este capítulo como que es el capítulo más importante del Evangelio de Juan, porque es un acto de intercesión pura. O sea, si nosotros vemos, es un acto donde el Señor está clamando de diferentes modalidades o sobre diferentes personas. Nosotros lo llamamos, y seguramente en sus Biblias está, como la oración del sumo sacerdote, como la oración de Jesús, o como la oración sacerdotal de Jesús. Y pienso, a la hora de estar leyendo, en el privilegio que tuvieron estos discípulos al escuchar la conversación entre Dios Hijo y Dios Padre. Una oración que fue un día antes de que Jesús fuera crucificado, y que todavía sigue siendo actual, porque todavía hasta este momento el Señor sigue intercediendo por cada uno de nosotros, y damos la gloria al Señor por eso. Ahora, en la Biblia que ustedes tienen, que lo leímos ahorita, se divide en 3 secciones, por llamarle de alguna manera, y vamos a estudiarlo de esta manera para poder separar cada una de estas. Primero, Jesús ora por sí mismo, por su glorificación. Después ora por aquellos que le estuvieron acompañando durante sus 3 años y medio de ministerio, y finalmente ora por todos aquellos que habían de creer por la predicación de estos discípulos.
una oración que resulta como una enseñanza para nosotros absoluta de la obediencia que el Hijo del Señor tuvo para con su Padre. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar con el texto. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí en la casa con nuestros hermanos, Señor. Gracias por lo bueno y lo maravilloso que tú eres en nuestra vida, Señor. Gracias por este ejemplo que nos das, Señor, de intercesión de cada uno, Señor. Que lo podamos entender, Señor, en su correcta dimensión y que lo pongamos por obra, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Guía mis palabras, que sea tu Espíritu el que me guíe a hablar, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a leer, hermanos, Juan 17, versículos del 1 al 5. Y decía hace un momento que lo voy a dividir en 3 secciones para poder darle la enseñanza de cada una de estas. Dicho sea de paso, estudiar Juan 17 nos daría para 10 o 15 predicaciones, no sé para cuántas, hoy las vamos a resumir en 45 o 50 minutos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. El texto nos dice que Jesús levantó los ojos y miró al cielo y clamó al Padre. Y parece ser que esto era una costumbre del Señor. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en este mismo Evangelio, cuando resucita a Lázaro, tiene esta misma frase, que Él levantó los ojos al cielo. ¿Y cómo no iba a ser así? Porque a la persona a la que se estaba dirigiendo finalmente tiene su trono en el cielo, que creo que es algo que nosotros también deberíamos de decir, de hacer. Jesús había dicho muchas veces que su hora no había llegado, refiriéndose precisamente a su crucifixión. Pero ahora la expresión, la hora ha llegado, muestra que Jesús de alguna manera, Jesús sabía, más bien, no de alguna manera, Jesús sabía que el plan de redención estaba a punto de comenzar. Había llegado el momento en el que estaba por terminar su ministerio terrenal, la misión que se le había enviado, y arrancaría de alguna forma, o por decirlo de alguna forma, el plan de redención de parte de Dios. Y lo que llama mi atención es que lo dice en alta voz, en presencia de sus discípulos, los cuales pensaba o pienso que a estas alturas, después de los 3 años y medio de ministerio, ya entendían qué es lo que Jesús les estaba anunciando. Y por lo que leemos en todo el Evangelio de San Juan, en todo su contexto, no solamente se refería a su crucifixión, a su muerte y a su resurrección, sino también se refería a su ascensión y a su coronación o a su glorificación. De esta manera, así complementaría y terminaría el ministerio terrenal al que Dios le había enviado. La frase, ha llegado la hora, ya había llegado el tiempo que Dios había señalado en sus designios para que Jesús fuera a la cruz y el cumplimiento definitivo de su obra expiatoria. Ya había llegado la hora en que el Hijo del Hombre sería sacrificado por los pecados de aquellos a los que Dios traería perdón y salvación. Había llegado la hora y el cumplimiento de las profecías, de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, de los símbolos, de los tipos anunciados por los profetas y por todos aquellos que estuvieron esperando su venida. Había llegado la hora del triunfo sobre los príncipes de este mundo. Había llegado la hora
prometida por Dios hacía más de 4000 años y que había sido esperada por todos los santos desde Adán hasta ahora. Y había llegado la hora en que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y se entregaría a Jesús como sustituto y redentor para el perdón de tu pecado y para el perdón de mi pecado. Damos gloria al Señor por esto. Amén. Gloria a su nombre. Dice Agustín de Hipona en uno de sus artículos: no fue el tiempo el que llevó a Cristo a la muerte, sino fue Cristo quien eligió el momento de morir. Hasta aquí el Señor hace una oración dirigiéndose al Padre, y entonces empieza con su primer petición por sí mismo. Dice: glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Jesús estaba pidiendo al Padre y diciéndole, por llamarlo de alguna manera o por decirlo de manera simple: Padre, cumple con el propósito por el cual tú me enviaste a este mundo. Y leí un artículo de un teólogo, Juan Carlos Riley, y él dice que estas palabras a la letra para nosotros pueden sonar muy simples: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Pero dice, esta frase tiene una profundidad que va más allá del simple texto que estamos leyendo. Y voy a leer a la letra lo que él dice acerca de esta frase. Él dice que el Señor lo que quiso decir fue esto: da gloria a tu Hijo, llevándome a la cruz y al sepulcro, para que se cumpla triunfante la obra que vine a hacer. La pongo a tu diestra, exaltándote sobre todo nombre que se nombra. Hazlo para que te glorifique a ti y glorifique tus atributos. Hazlo para que glorifique redobladamente tu santidad, tu justicia, tu misericordia, tu fidelidad, y demuestre que eres un Dios santo, que eres un Dios justo, que eres un Dios misericordioso y un Dios que mantiene su palabra. Mi muerte vicaria y mi resurrección lo demostrarán y te glorificarán. Termina la obra, glorifícame, y al hacerlo, glorifícate a ti mismo también. Y de forma igualmente importante, culmina tu obra para que tu Hijo te glorifique, llevando a muchas almas redimidas al cielo para la gloria de tu nombre. Bendito Dios por estas palabras. Versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús está orando al Padre, rindiendo cuentas. La obra a la que me has enviado en mi ministerio terrenal ya ha sido cumplida en obediencia a ti, Padre. Y su ministerio terrenal, que duró 3 años y medio, anunciando el Evangelio a los pobres, dando libertad a los cautivos, sanando a los quebrantados de corazón, quitando el yugo de los oprimidos, dando vista a los ciegos, ofreciendo reposo a los cansados, proclamando el año favorable al Señor, estaba a punto de terminar. Después de que el Señor rinde cuentas al Padre acerca de lo que el Señor le mandó a hacer a esta tierra para traernos salvación a ti y a mí, le dice ahora, versículo 5, entra la segunda parte de su petición: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. El Señor está haciendo referencia no solo a la parte de la resurrección, sino a aquella gloria que dejó para venir a este mundo a cumplir el propósito de Dios, para que tú y yo pudiésemos tener salvación, para que tú y yo estemos en este momento, en este lugar, adorando y bendiciendo al Señor. Gloria que dejó y se humilló siendo en forma de hombre para venir en rescate de muchos, en los cuales estamos incluidos. Con esto Jesús concluye su petición personal y ahora pasa a pedir por aquellos que lo acompañaron durante estos 3 años y medio de su ministerio. Versículos 6 al 8, por favor.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado la palabra que me diste, y la recibieron y entendieron, y en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Jesús había escogido a estos 11 discípulos, ya no estaba Judas, para que ellos fueran los voceros del Padre una vez que Él ya no estuviera. Su ministerio de predicación, presentando a Dios, proclamando el Evangelio, su ministerio de predicación, haciendo prodigios y milagros entre las multitudes, estaba a punto de terminar en la parte terrenal. Pero su atención primaria siempre fue hacia aquellos que Dios le había dado, hacia aquellos discípulos. Él estuvo siempre preparándolos para el momento en el que Él ya no estuviera. Ahora, en esta oración, dedica la mayor parte de su oración intercediendo por estos hombres que lo habían acompañado durante sus 3 años de ministerio. Pero algo que llamó mucho mi atención, lo que llama mucho mi atención con relación a este texto, es precisamente el sentido de protección de parte del Señor y el sentido de pertenencia. Hermano, y en esto quisiera que pusiésemos mucha de nuestra atención, porque Jesús hace una clara diferenciación entre los que son suyos y los que son del mundo. Muy claro. Jesús ora en favor de aquellos que respondieron a su llamado. Jesús ora en favor de aquellos que respondieron en fe y que creyeron que Él era el Mesías. Dice el texto, eran tuyos y me los diste. Y muchas personas podrían pensar que todos los seres humanos pertenecemos a Dios. Y no es así, hermanos, no es así. Pertenecemos a Dios o somos de propiedad del Señor aquellos que hemos respondido al llamado en algún momento de nuestra vida, aquellos que obedecemos la palabra del Señor, aquellos que entendemos qué significa realmente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dice Jesús, me los diste. Indica que eran del Padre y que se los dio al Hijo, y que ahora somos propiedad también del Hijo. Tenemos un amplio sentido de pertenencia. Damos gracias a Dios, hermanos, porque cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, que hemos tomado la decisión de seguir al Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, pertenecemos al Señor, somos del Señor. Nosotros hemos sido sellados, dice la Escritura, con el Espíritu Santo. Llevamos la marca del Espíritu Santo en nuestra vida. A donde quiera tenemos ese paracleto que nos acompaña a todas partes, y sabemos que tenemos un dueño, sabemos que formamos parte de la familia de Dios. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, un alto precio. El Padre entregó a su Hijo, entregó a Jesús en la cruz del Calvario y nos compró a un precio muy alto. Y esto, hermanos, somos privilegiados porque no todo mundo tiene esta oportunidad, porque no todos pertenecen al Señor. Damos la gloria a Dios por esto y nos gozamos grandemente por estas cosas, hermano. Ahora la palabra dice que la característica esencial de estos discípulos es que habían creído en la palabra, habían obedecido en la palabra, a la palabra. Y no solamente, hermanos, esto es una lección en la que nosotros podamos leer cómo Jesús estaba orando por ellos, porque nosotros estamos inmersos en esto. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, lo menos que se espera de ti es que seas obediente a la palabra. Lo menos que se espera de mí es que sea obediente a la palabra. Estos hombres, al reconocer que Jesús
venía de Dios, también reconocían que eran del Padre. Ellos mismos reconocían que ellos eran del Padre. Él vino a la tierra con un propósito y los discípulos creyeron en Él. Él vino a la tierra a cumplir su misión y durante 3 años de ministerio en el que el Señor estuvo enseñando a estos discípulos, ellos llegaron. Llegó el momento en el que creían, en el que entendieron que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Nosotros mismos, hermanos, conocemos a Jesucristo. Nosotros mismos conocemos a Dios porque Jesús nos lo ha revelado. Nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, reconocemos en nuestra vida que Él proviene de Dios y que somos y pertenecemos al Señor. Dice versículos 9 y 10, estoy yendo un poco rápido porque es largo el texto. Yo ruego por ellos. Y si quisiera que lo leyésemos entendiendo lo que el texto nos está diciendo. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo me imagino, hermanos, el corazón de aquellos hombres cuando escucharon las palabras de Jesús hacia el Padre diciendo: yo te ruego por ellos, por los que me has dado, porque son tuyos. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, en este texto que esta no es una oración genérica. Jesús no está orando o pidiendo por todos los hombres del mundo. Ha sido o es o pide de manera muy específica para los suyos que también pertenecían a Dios. El Señor iba a dejar a estos discípulos en el mundo y ya les había expuesto muchas veces acerca de que el mundo los iba a maltratar, de que iba a haber hostilidad, de que iba a haber odio, de que iba a haber rencor. Pero Jesús no oró por el mundo porque sabía en qué condiciones iba a dejar a estos hombres. Y aunque parezca, y aunque la Escritura dice que no hay acepción de personas, yo quisiera que entendiéramos que aquí hay un amplio sentido de pertenencia. Juan 17, la oración sacerdotal pertenece precisamente al sacerdocio de Cristo. Jesús está orando exclusivamente por los creyentes. Y Jesús sigue orando hoy exclusivamente por aquellos que hemos creído en Él. Así es que en la intercesión de Jesús hacia el Padre, ahí estamos incluidos tú y yo, hermano. El Señor sigue clamando por cada uno de nosotros y solamente los que somos creyentes podremos recibir lo que Cristo pidió al Padre en aquel momento y que hoy sigue pidiendo. Martín Lutero en uno de sus escritos dijo: cualquiera puede decirlo primero, todo lo mío es tuyo. Pero solo el Hijo de Dios puede decir lo segundo, todo lo tuyo es mío. Y esta expresión, hermanos, nos habla de la perfecta unidad que había o que hay entre el Padre y el Hijo. No solo, hermanos, pertenecemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos los que estamos aquí, y eso espero, pertenecemos al Padre porque somos hijos por adopción. Además, la Escritura dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, debe de llenarnos de regocijo. Debemos de estar contentos. Debemos de entender toda esta palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Y les decía hace un momento, muchas veces tomamos la Escritura y leemos los capítulos, leemos los versículos, pero no meditamos en realmente lo que esto significa para la vida nuestra. Hoy
todos los que estamos aquí deberíamos de estar regocijándonos en que formamos parte de la familia de Dios. En la mañana escuchábamos en el estudio acerca de qué representa la iglesia, qué es la iglesia. Y damos gracias a Dios porque todos los que estamos aquí formamos un mismo cuerpo. Somos la iglesia universal. Formamos parte de la propiedad que es de Dios. Hoy nosotros somos hijos de Dios, somos suyos. Y toda la oración sacerdotal ahí nos vemos involucrados. Ahí cada uno de nosotros estamos inmersos. Todo lo que el Padre tiene es de Cristo. Y todo lo que Cristo tiene es del Padre. Y dice la Escritura, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. Versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados a la verdad. Ya les había dicho el Señor a sus discípulos en otros capítulos que el mundo los iba a aborrecer. Sin embargo, su petición va más allá de dejarlos en el mundo, porque ellos iban a ser los enviados, iban a ser los voceros del Padre al anunciar el Evangelio. No fueron solamente dejados en el mundo, sino fueron enviados. Y damos gracias a Dios, hermanos, por la libertad de culto que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad. Porque no estamos pasándola como la pasaron los discípulos. Nosotros hoy podemos cantar, venir al culto, salir del culto, gozarnos, sin que nadie nos diga nada. Pero hay muchas partes en el mundo donde el Evangelio no se puede abrir, donde el Evangelio se tiene que predicar a escondidas, donde las Biblias se tienen que esconder. Nosotros vivimos y somos privilegiados de no tener esas dificultades, pero hay muchos hermanos alrededor del mundo que todavía siguen pasando las que pasaron los discípulos en aquel tiempo. El Señor ora por sus apóstoles para que sean consagrados, preparados y apartados para la gran obra que les esperaba, para el gran ministerio que les esperaba. El Señor quería que estuvieran llenos del poder del Espíritu Santo, que recordaran todas aquellas cosas que Él había enseñado, que el Espíritu Santo les recordara todas aquellas enseñanzas para que ellos pudieran predicar el Evangelio en el poder del Señor. Pero también habla del mal. Dice el texto, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y aquí la palabra maligno se refiere a Satanás, a la obra del anticristo, a la obra de aquellos que se oponen al Evangelio. Hoy tenemos esa libertad de poder predicar el Evangelio sin tener que estar lidiando con aquellas situaciones en las que muchos de nuestros hermanos están batallando. Y bendigo el nombre del Señor, hermanos, porque cuando yo pienso en el privilegio que Dios me ha dado de pertenecer a su familia, me gozo, de veras, me gozo. A veces tomamos tan por encima las cosas que no le damos la importancia a lo que el texto nos quiere decir, a las promesas que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Y es muy triste para cualquier predicador que después de haber enseñado algo a la iglesia, el domingo siguiente le pregunta a cualquiera de los hermanos de qué se trató la predicación de la semana pasada.
y la mayor parte no la recuerdan. Y yo haría esta pregunta, ¿se acuerdan que les enseñaron la semana pasada? ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia, a escuchar los mensajes, y una vez que pasamos esa puerta se nos olvida todo lo que ahí se nos dijo. Hoy quisiera que fuésemos conscientes de lo que el texto está diciendo, de lo que el Señor tiene para nosotros. Tú y yo tenemos un dueño. Ese dueño es nuestro Señor. Somos hijos del Padre, de la misma manera que Jesús. Somos hermanos de Jesús. Tenemos un sentido de pertenencia. ¿Quiénes están casados aquí? Levanten la mano. Levántenla todos, por favor. ¿Hay sentido de pertenencia? ¿Cómo hablamos de nuestra esposa? Es que es mi mujer, es mi esposa. Hay un sentido de pertenencia. De la misma manera hay un sentido de pertenencia de los creyentes hacia el Señor. Somos hijos de Dios. Formamos parte del cuerpo de la familia de Cristo. Somos un solo cuerpo. Tenemos un dueño, alguien que gobierna nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos estas palabras en las enseñanzas, pero luego después de la puerta no queremos meditar en lo que se nos enseñó, se nos olvida, hermanos. Y entonces las promesas vuelven vacías a nuestra vida, aunque allí están y se van a cumplir tal y como el Señor lo enseñó. Espero que una vez que salgamos de acá podamos seguir meditando en esto y nos gocemos en saber que somos privilegiados al ser hijos de Dios, algo que no todo el mundo puede decir. Versículo 20 al 26. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Jesús mira a futuro. Sabemos que Él todo lo sabe. Y ve por todas aquellas personas que habían de creer por el ministerio de los apóstoles. Y pensaba en los millones de personas que han venido a Cristo por el ministerio de estos hombres. Y pensaba en algún ejemplo donde yo pudiera de alguna manera poderlo presentar. Y no se me ocurrió nada más que pensar como cuando nosotros vamos y vemos un charco y aventamos una piedra, cómo se va expandiendo esta onda de como ola. Así ha sido el ministerio de los apóstoles. Pero esto me llena mucho de gozo, hermanos, porque en esta oración el Hijo de Dios habló a su Padre pensando en ti y en mí. Porque nosotros hemos creído por el ministerio de los apóstoles, porque tenemos la Escritura,
Santo ahora está en nuestra vida. Y qué gozo, hermanos, qué gozo que el Señor haya pensado en cada uno de los que estamos aquí. También habla de la unidad como un llamado para todos los creyentes. La unidad es esencial, hermanos, y Dios la ha otorgado a través de los que estamos aquí, a través de la iglesia, lo hablábamos hoy en la mañana. Hoy formamos todos un solo cuerpo, formamos parte de la iglesia universal. Dios contestó esta parte de la oración creando a la iglesia, creando la unidad. Pero la unidad, hermanos, la iglesia como tal no es lo que el mundo necesita. La iglesia es la consecuencia del testimonio audible, del testimonio visible de la palabra de Dios. Algo a lo que hemos sido llamados todos a predicar las buenas nuevas de salvación. Ciertamente tenemos este privilegio de estar domingo a domingo y entre semana muchas veces estudiando, creyendo en las promesas, edificándonos unos con otros. Pero esto solamente es la consecuencia de aquellos que en algún momento se acercaron a nosotros y nos hablaron acerca del Evangelio. Esa es nuestra misión, hermanos. Seguir predicando el Evangelio. Pero estas palabras, hermanos, del versículo 24 también mueven mi corazón. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Ahí estamos incluidos tú y yo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, nos espera un futuro glorioso. Vamos a estar delante de la presencia del Señor. Vamos a estar adorando y bendiciendo al Señor. Amén. Ahora, esta no es una declaración, hermanos, que hizo cualquiera. Esta es una declaración que debe de llenar nuestra vida de gozo y de regocijo, porque es una declaración de Dios Hijo. Es una afirmación de su voluntad. Aquí no cabe la duda, aquí no cabe ni el ojalá, aquí no cabe ni el tal vez. Es una afirmación de Jesús hacia aquellos que el Padre les había dado. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, allá estaremos con seguridad. ¿Lo creen, hermanos? Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Sí lo creemos. Amén. Así, hermanos, que si un día yo ya no estoy en esta tierra, no va a tener pierde, hermano. No va a necesitar el Google Maps. Búsqueme en el cielo. Ahí voy a estar, adorando y glorificando el nombre del Señor. Dice uno de mis yernos, dice mi yerno, porque nada más tenemos uno y le decimos que es el consentido, ¿verdad? Seguro. Así nos tocó y bueno. Dice, yo voy a estar junto con Pablo y con allá a un ladito. Digo, no, mira, donde estés, no le vas a hacer caso ni a Pablo ni a Pedro. Vas a estar alabando y glorificando al Señor. Y el texto dice que Jesús es el centro del cielo. Para que vean mi gloria, dice la Escritura, la gloria que me has dado. Ahí, hermanos, no vamos a andar examinándonos unos con otros. No vamos a tener tiempo. Ahí no vamos a andar viendo si la hermana se pintó el pelo, si lo trae despintado. Ahí no vamos a andar viendo absolutamente nada. Nos vamos a centrar en alabar y glorificar el nombre del Señor. Que si hermano está gordito, que si llegó temprano, que si llegó tarde, esas cosas ya no van a existir. Vamos a estar en la misma presencia de nuestro Dios, adorándole y
bendiciéndole. Y termino con esto: oh Padre justo, versículo 25, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Hablaba hace un momento acerca de ese privilegio de pertenecer al Señor y de conocer a Dios, porque el Señor Jesús nos ha revelado al Señor a nuestra vida. Nosotros conocemos a Dios a través de la revelación que el Espíritu Santo ha dado a nuestra vida. Pero el mundo, hermanos, sigue siendo ignorante en cuanto al Padre. Tienen referencias de que existe un Dios. Usted le pregunta a cualquier persona y dice: sí, Dios existe. Pero eso no significa que conozcan a Dios de manera personal. Es un privilegio que tú y yo tenemos. Y esta mañana hablé mucho de privilegio, porque este texto habla de eso, de todas aquellas promesas que son para nuestra vida, de todas aquellas promesas que necesitamos hacerlas nuestras y verdaderamente creer qué es lo que el Señor nos está diciendo. El Hijo conoce al Padre en profundidad, porque Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros también conocemos al Padre porque el Señor nos lo ha revelado. De tal manera, hermanos, que en todos aquellos que Jesús vive en su corazón, en todos aquellos que han nacido de nuevo, en todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, podemos tener la revelación del Padre en nuestra vida. Pensaba yo en cómo concluir este texto que decía hace un momento. Este capítulo daría para muchísimo, para predicarlo de muchas maneras, durante mucho tiempo. Y yo creo que es un muy buen ejemplo para cada uno de nosotros en cómo debemos de orar. Cómo debemos de orar por nosotros mismos. Porque decían hace un rato, seguimos siendo pecadores, tenemos que seguirnos poniendo cuenta todos los días. Así como Jesús dio cuentas y dijo: para lo que tú me enviaste yo he cumplido. Para orar por aquellos hermanos que están aquí, para interceder como parte del cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos, para pedir por ellos, pero también para orar por aquellas personas que aún no han creído. Nosotros sabemos que Dios ha escogido a un grupo de personas, pero entre tanto tenemos que seguir hablando del Evangelio, porque todavía hay muchas personas allá afuera que no han venido a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Y me parece que esta oración es un buen ejemplo para que nosotros la pongamos en práctica. Damos gracias a Dios por estas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Damos gracias a Dios también porque podemos ver a través de este capítulo 17 de Juan, como decía al principio, a Dios hablando con Dios, y cómo el Señor, en su grande e infinita misericordia y en su gracia, ha tenido compasión de cada uno de los que estamos aquí, porque también estuvimos incluidos en ese ruego que Él hizo. Yo no sé si hay alguna persona aquí que no ha conocido al Señor, que ha escuchado el Evangelio, pero nunca se ha puesto a meditar en lo que el Señor tiene para tu vida, o que definitivamente no tiene un conocimiento de lo que es ser un hijo de Dios. Este es un buen día para ti, porque este día hay salvación. Damos la gloria a Dios por su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por la misericordia que tienes, Dios, para con cada uno de nosotros.
Gracias por habernos escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y gracias, Señor, porque en esta oración sacerdotal, tu Hijo, Señor, estuvo pensando en los que hoy estamos aquí. Alabamos tu nombre y te glorificamos, Dios. Damos la gloria y la honra a ti, solo a ti, Señor. Permite que podamos meditar, Señor, en tu palabra. Que podamos aprender, Señor, de este capítulo tan importante, Señor, para nuestras vidas. Que no lo leamos simplemente a la letra, Señor, sino que nos detengamos para entender todas aquellas promesas que tú tienes para nosotros como hijos tuyos. Gracias por esta congregación. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, al cuerpo ministerial de esta iglesia, Señor. Sé que durante estos 25 años ha sido un trabajo arduo, duro, Señor, pero podemos ver también el fruto, Señor, del trabajo que tú estás haciendo. Y sabemos, Dios, que en tus designios también esta congregación, Señor, está en tus oraciones. Tú estás intercediendo por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, por todas las